La ética es una de las ramas más antiguas de la filosofía, dedicada al estudio de la conducta humana, expresada en conceptos como lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la virtud, la felicidad y el deber, así como en los sistemas de valores que dichas categorías sostienen. La ética contemporánea lleva a cabo sus reflexiones en tres niveles distintos: la maética, la ética normativa y la ética aplicada. La maética está interesada en la naturaleza, origen y significado de los conceptos éticos básicos, o sea, la ética en sí mismo. Al hablar de ética normativa, hablamos sobre el estudio que se enfoca en la búsqueda y la interpretación de sistemas normativos con los que conduce al ser humano hacia la mejor vida posible. Y la ética aplicada consiste en la interpretación de casos y controversias éticas específicas, generalmente de la vida real. Aunque la ética y la moral son conceptos estrechamente relacionados, no significan lo mismo. La distinción más simple entre ellos es que la ética es una disciplina que estudia sobre la moral, o sea, que reflexiona sobre problemas morales. De este modo, la ética juega un papel importante en la serie de la sangre de Zeus, puesto que desde los primeros capítulos se logra ver que el protagonista y la madre de Herón le ocultan la verdad de su origen. Al igual que en toda la serie, se muestra a Zeus como un ser que actúa con poca ética, al engañar a Hera y no cumplir con sus propias reglas en el Olimpo. Sin embargo, la ética con la que participa Herón se cuestiona porque siempre lo manejó la ira y el coraje hacia su padre, culpándolo de todo lo sucedido, al igual que su hermano Serafín, considerando que este último mencionado era el villano de la serie por las adversidades que vivió, sin saber realmente cuál era su origen y, por supuesto, sin saber realmente qué era lo que vengaba. Su ética solo se mostraba al querer vengar la muerte de su madre y tener el poder de todo. A lo largo de la serie se muestra la poca ética de los personajes principales anteriormente mencionados, acorde a sus actitudes y posturas que tomaron ante la guerra. Sin embargo, Zeus, el culpado de todo lo que estaba sucediendo, trató de impedir la guerra y hacer las cosas de la mejor manera posible, ante su perspectiva, siendo así el responsable del caos y la solución al problema con los gigantes y Serafín, logrando que Herón salvara el Olimpo y reinara de manera segura. Lo antes ya mencionado puede concluir que los personajes durante la serie podrían actuar de diferente manera, ocupando la ética de la mejor manera posible. Sin embargo, las cuestiones y las situaciones que manejaban cada uno de ellos no les permitía ver de mejor claridad los asuntos y tratarlos desde otra perspectiva. Pasando a la pregunta sobre la moral, tenemos que empezar distinguiéndola de la ética. La moral se trata de un desarrollo posterior de un modelo ético, proveniente del latín moralis, referente a las costumbres. Su diferencia es que la moral es una imposición cargada de juicios de valor, de por qué debemos hacer una cosa y no otra, relacionada con los valores, los cuales son ideas que al ser repetitivas a lo largo del tiempo, les hemos dado suma importancia y un gran valor. Por ejemplo, la honestidad y la solidaridad. Dando el ejemplo de que cuando estamos viendo televisión, solemos escandalizar las acciones del gobierno o algunas noticias que transmiten, porque tendemos a pensar que lo que nos gusta se vuelve medida de todas las cosas del mundo. Por lo que, si no piensas como yo, no eres como yo. Esta idea a lo largo de la historia ha marcado la diferencia entre lo que es inferior y superior. Un ejemplo puede ser la iglesia, en la cual existe un código de conducta impuesto desde el cielo, y el que no lo cumpla no tendrá un lugar para esconderse del castigo de Dios. Entonces, la moral es una norma heterónoma, lo cual quiere decir que se impone desde afuera. Ayudar, ser honrado, no ser infieles, son principios de la moral
que establecen un nivel ideal, cuya validez se basa en los intereses o enfoques particulares. No dicen qué prácticas, qué valores, qué conductas habrá que adoptar en una situación. Solo establecen las premisas de la discusión con el fin de encontrar las mejores razones para la acción. En relación con la serie de La sangre de Zeus en Netflix, podemos observar la diferencia de los principios morales entre los dos hermanos, Serafín y Herón. Ambos siguen un código de conducta de los intereses particulares, por un lado de Zeus y los dioses, y por otro de los gigantes y de Hera, la cual quiere vengarse de Zeus por la infidelidad que él tuvo con la madre de Serafín y de Herón. A pesar de tener premisas similares los dos hermanos, los dioses se han encargado de manipular sus juicios con el fin de que tomen venganza unos con otros. ¿Por qué los dioses griegos no son considerados humanos? Este es un buen ejemplo del cual partir. Un dios se diferencia de un humano a simple vista por características físicas, altura la más destacable, por convicciones o motivaciones, pareciendo estas más simples y primitivas que las que hoy podríamos ver en una persona, pero aún así se mantienen siendo tan parecidos a la concepción de un ser humano. Ahora, hablando de la conciencia, en la serie pudimos observar que no se puede afectar el curso de la historia directamente, pero sí se podía influir un poco en las decisiones que tomaban sin que ellos se dieran cuenta, manipulando de esta forma su conciencia, dándonos a entender que ellos tienen otro grado de conciencia y que no solo se diferencian de nosotros por sus poderes. No todos se preocupan por el grado de conciencia que tienen, no es algo relevante para muchos, por lo que no nos detenemos a pensar si alguien puede estar manipulando nuestra conciencia o nuestras acciones. ¿Y qué hay acerca de los demonios? Ellos eran humanos, pero no podríamos decir que lo siguen siendo, pues estrictamente ya no podríamos. Sus cambios físicos los convierten en algo distinto. Sería como preguntarnos si un alienígena es o puede ser un humano. No puede, ¿cierto? Por más parecido que sea a un humano, psicológica o actitudinalmente se diferencian, lo suficiente al grado de poder ser una persona, pero no un ser humano. ¿Cuál es la condición distinguible que nos hace seres humanos? Al ser esta una de las preguntas más importantes de la filosofía, se hace evidente la dificultad de ofrecer una respuesta clara y concisa al respecto. Pero lo que sí se pueden dar son ciertas cualidades o elementos que, según nuestros conocimientos actuales, podrían considerarse intrínsecamente humanos, siendo la más importante y fundamental la autopercepción o conciencia. Esta es la parte más básica a considerar cuando hablamos del ser humano. Esa pequeña voz en la cabeza que nos ha permitido llevar la experiencia de la vida a un nuevo nivel. Nos ha permitido cuestionarnos cosas, preguntarnos y progresar con respecto a las preguntas que nos hacemos. Tenemos la capacidad de racionar y reflexionar, podemos pensar antes de actuar sin ser impulsivos, por lo que tenemos la capacidad de meditar lo que haremos en un futuro y de analizar lo que ocurrió en el pasado para no cometer los mismos errores. Elementos como la cultura o la moralidad vienen dados por la misma autopercepción, por el hecho de ser seres inteligentes, pero es la cultura la que específicamente podría distinguirnos de alguna otra raza de seres inteligentes, ya que esta es una invención meramente creativa, lo cual es difícil de recrear, y que visto lo visto puede resumirse en dos palabras: creatividad humana. Abrazándonos de la ciencia, la componente evolutiva es, junto a la creatividad humana, la que más puede diferenciarnos de otros seres semejantes en capacidades a nosotros o en condiciones mentales, siendo que por más que un ser ajeno a la raza humana se parezca en condiciones mentales a nosotros, nuestro aspecto físico sería determinante en considerarlo o no parte de la raza humana. Estas condiciones que nos distinguen son intangibles. Consideramos que la principal condición de las que mencionamos anteriormente es la conciencia, pues gracias a ella podemos saber lo que está pasando en la situación en la que nos encontremos y podemos actuar a partir del análisis que hicimos.